¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Sí, lo van a recibir un poco más tarde de lo habitual estos viernes. Tenemos que hablar de la reacción o las reacciones que dejó la victoria de México sobre Corea del Sur, pero también entiendan ustedes que han sido jornadas un poquito ajetreadas y obviamente se prolongó ayer la transmisión especial. Se la seguimos recomendando. Vaya a ESPN Deportes, YouTube, busque en vivo y ahí están las transmisiones que se elaboran cada día después de los partidos más relevantes en el día con día de esta Copa del Mundo. Ayer hubo obviamente una edición especial junto con Richard Méndez, Caro Guillén y por supuesto Eli sobre México, Corea del Sur, y creo que yo me preguntaba, bueno, ¿y de qué vamos a hablar mañana? Siempre, siempre surge algo para hablar, sobre todo cuando es la selección Siempre hay mexicana, algo. cuando gana, y nunca falta un detallito por ahí. Así que, en fin, pero hay algo que cuando que nos ocurrió fue un accidente. Nosotros bajamos a estas sesiones de YouTube al medio tiempo para hacer pruebas del equipo, bla, bla, bla. Regresamos a donde estamos viendo en un salón especial ahí en ESPN en los partidos, y cuando regresábamos al set, es decir, ya para empezar a grabar, en ese momento ocurre la atajada del Tala Rangel y no la habíamos visto, sino hasta que terminó el programa, porque ya sabe que como no tenemos derechos de video, entonces pues no nos quedaba más que refrescarlo a través de fotografías y no teníamos tiempo. Pero la verdad es que aquello fue fantástico. Nuestra gente de producción, como Bruno, sí la vio, porque estaban ya instalados en el bar Tom's, ahí en LA Live. Ellos sí la vieron y pues nosotros nos quedamos realmente con la versión platicada de lo que ellos habían visto. Bueno, cuando revisas el video, pues sí, fue fantástica, espectacular la tajada del Tala Rangel, al grado que, bueno, se han hecho una cantidad, no sé si llamarle memes o de deformaciones o Mira, adaptaciones de las fotografías que hay sobre este tema. Ahí las están viendo, Eli Patillo, pero vamos, el ingenio detrás de todo esto, ¿no? ¿cómo está Rafa? Sí, la tajada, el pato Salvador, ¿no? Que ha sido como la mascota, no quisieron al ajolotito o hacer el pato Salvador que termina ahí como el espíritu de todos, de Memo Ochoa, del pato. Esta no la había visto. Está bastante simpático. Digo, ya, obviamente ayer no la pudimos platicar, pero ya viendo el video, la repetición, es una gran atajada del Tala. O sea, no había sido exigido a ese nivel hasta el momento en el Mundial y creo que le deja a Javier Aguirre bastante claro de voy tomando confianza y puedo hacer este tipo de tajadas salvadoras para conseguir el resultado, porque eso hubiera sido el empate ya en los últimos minutos del partido. Sí, y sobre todo, a ver, porque tampoco podemos dejarle de lado el nerviosismo del primer partido contra Sudáfrica, momentos de nerviosismo en el que daba demasiada pausa a la pelota y que los coreanos son muy rápidos y que de repente me imagino que alguien, más de uno se sintió nervioso, empezando por la gente que estaba en la banca, porque el Tala Rangel, más allá de que sea el portero mexicano que tenga más o mejor juego de pies o menos peor juego de pies, no es así tampoco como para estar tranquilos. Entonces, pero después aparece esta atajada o esta doble atajada realmente sensacional. La primera, una ejecución donde queda claro que aprendió de los errores que había tenido a lo largo de la preparación. Es decir, queda claro que el Tala no sabe todo o está aprendiendo la mejor forma de lo que llaman los porteros, así llenándose la boca de orgullo, el Cristo. No lo sabía hacer porque prácticamente se tiraba a un lado y no hacía la ejecución perfecta del Cristo, que en realidad era la mejor forma de cubrir el escenario del ángulo para el disparador. Esta vez lo hace muy bien y después la segunda reacción es fantástica, realmente es fantástica. Y yo, vamos, la gente de producción nos platicaba que vivirlo en el bar fue aquello
sensacional porque obviamente el Emocionante. estallido de emoción de la gente y obviamente también cuando escucha uno las narraciones, especialmente la de José Luis López Salido, Chiva de nacimiento, Jalisquillo también de nacimiento, pues obviamente subyuga todo esto, ¿no? Pero sí, fue una jugada determinante por el minuto en el que ocurrió y por todo lo que lleva de trascendencia, ¿no? Es decir, México clasifica como primero del grupo. A ver, mucha gente está un poco confundida, no tiene el derecho de estar informado de todo, esta gente. Y lo que pasa es que ahora, para tratar de definir las posiciones finales en un grupo, es por enfrentamiento directo, no por la situación de Sí. diferencia de goles, bla, 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 bla. Entonces, todo esto le da un valor especial a lo del tal Arrangel. Yo sí decía Richard Méndez en esta la, la- la- la puntuación que se les daba, pues yo me encontré páginas donde le daban puntuación de 8 y 9 a Luis Romo. Y o sea, de verdad no vieron que Luis Romo no jugó, pero hizo un golazo. Punto. O sea, eh, pero bueno, hazlos entender, ¿no? A ver, se entiende en las plataformas que revisa todas al mismo tiempo Richard, que el tal haya tenido esa puntuación tan alta, ¿no? Porque esta tajada, esta doble atajada es decisiva para lo que hoy tiene México, que es estar ahí ya seguro como primer lugar y afianzado en la ronda de 32. Pero Rafa, creo que está siendo un poco injusto con Romo. Si bien no merecía el 10, ni tampoco el MVP, porque entiendo que hay hecho el gol, pero no fue el mejor jugador, pero no fue malo el partido de Romo. O sea, en términos generales, no podemos ponerle una calificación muy baja a ningún Mm, jugador de México, ¿no? Pero Creo tampoco fue que el Romo mejor. no fue el Ne- mejor, pero no fue el ok, peor. Aparte, ni tú ni yo lo teníamos contemplado como que podía iniciar. O sea, Javier nadie. Aguirre y la postura que creo que tuvo México es más destruir. No les importaba tanto construir, no les importaba tanto atacar, era destruir lo que te pudiera llegar a proponer Corea. Y creo que en esa línea, pues Romo termina cumpliendo, como lo hicieron todos, ¿no? Sí, es decir, queda claro que México, vamos, a ver, partamos de un principio, y lo habíamos platicado ya alguna vez antes de un enfrentamiento contra Estados Unidos. Olvídense ustedes, mexicanos, porque de repente, y esta es una especie de epidemia o de pandemia entre los mexicanos, el hecho de querer insistir en que México sea propositivo. Las veces que México ha pretendido ser propositivo, cargar el peso del partido, llevar a cabo todo el proceso del accionar de un partido, México ha sufrido descalabros. Recordemos que esa es la historia del fútbol mexicano. Lo que pasó en el 78, recuérdenlo, aquello fue una masacre y México dijo, yo no les tengo miedo a estos. Y resulta que regresaron hechos una miseria. No nos gustará, no nos va a agradar la forma en la que lo está planteando Javier Aguirre. Javier Aguirre no va a gustar y a golear, pero está haciendo lo necesario, ganar. Y entonces, no es que seamos conformistas en esa medida, pero entendemos que el entrenador, con 2 fracasos en Copas del Mundo, por decisiones mal tomadas, si quieren en el caso del 2010, por decisiones arbitrales también en el caso del partido contra Argentina, pero ya Javier Aguirre debe haber dicho, ¿sabes qué? Aquí vamos a montar el camión y lo vamos a montar con lo que sea necesario. Bueno, le ha dado 2 victorias porque hubo momentos en los que Corea prácticamente tenía pergollado al equipo mexicano. Sí, creo que se metió demasiado atrás. Ahora, Rafa, yo no creo en la fortuna, es que fue de chiripazo y tuvo suerte, no. Romo estaba ahí. Probablemente Romo era el único que a través de sus cualidades podía hacer ese gol y México propició también el error de Corea. Ahora, el mejor jugador de México, partido uno y partido 2, Julián Quiñones, el mejor jugador de México. Los recorridos que Eh, hace, la labor de recuperación, la movilidad, el sacrificio, o sea, hace seguramente todo lo que le pide Javier Aguirre y un poco más. Ayer Julián yo, Quiñones no brilló, pero hizo un muy buen trabajo. yo te llevo una ventaja para hablar de este partido. Volví a ver el juego. Es decir, Ah, ok. o sea, como buen ya casi anciano,
como casi setentero, pues ya yo a las 4:45 de la mañana dije, ¿y ahora qué hago? Pues dije, a ver, pues déjame ver el partido otra vez. Déjame ver el partido. Yo había colocado a Brian Gutiérrez como el mejor jugador, especialmente por lo que hizo en el arranque del segundo tiempo. Pero no, ¿sabes qué? Lo de Lira es fantástico. Lo de Lira Sí, me pareció un rebasa gran a todos partido. los jugadores. Lo de Lira es muy bueno. No voy a ver, Quiñones nunca pudo superar la marca. Raúl Jiménez nunca pudo superar la marca. Ya le habíamos platicado, la potencia física, la capacidad atlética del coreano iba a ser una situación de complejidad, pero lo de Lira, a pesar de esas circunstancias, me parece que fue el tipo que le dio la calidad de equilibrio, más allá de las dos jugadas en las que él no participa y que son soponcios para el área mexicana, pero me parece que para mí fue el mejor jugador otra vez. Otra vez, Eric Lira vuelve a ser el mejor jugador. Mi punto, te digo, después de haberlo visto otra vez el partido, cuando ya te olvidas de dónde anda la pelota porque ya sabes lo que pasó, ¿no? Bueno, tienes esa ventaja. Ayer inclusive, en el post partido, a mí Lira me había parecido de lo mejor. O sea, pero es que Lira no decepciona. Lira fue de los mejores en el primero, de los mejores en el segundo y va a ser de los más importantes hasta donde le alcance a la selección mexicana. Ahora, Rafa, sin caer en triunfalismo, en ya estoy en la siguiente ronda, en pasé como el primero de grupo, sí es verdad que México no mejoró del primer al segundo partido. La idea fue distinta y el planteamiento fue distinto, pero sí necesitarías pisar un poquito más el área, animarte un poquito más, que Raúl tenga más contacto con la pelota, ¿no? O sea, no todos los rivales entiendo que van a ser como Corea, puede ser que el próximo partido contra Chequia la propuesta sea distinta, pero sí México tiene que jugar un poquito mejor de lo que lo ha venido haciendo para que realmente se vea como esa evolución, esa mejora, estar más tranquilos, analizar no solo con la victoria, sino que pienses, el plan de juego va mejorando y en lo individual los jugadores van mejorando. A ver, no sé cuántos partidos hayas visto ya en esta Copa del Mundo. Digo, tenemos la facilidad de verlos prácticamente todos. No tenemos el apetito de verlos todos. Eso hay que también dejarlo en claro. Pero ¿cuántas selecciones de las que hemos visto han sido clara, abierta, puntual y decisivamente capaces de proponer y adjudicarse el control del partido desde el principio, o sea, como una como un ADN de cómo jugar este mundial? México no está en condiciones de hacer eso que hace España y vimos lo que le pasó, eso que hace Francia y vimos que también tuvo problemas, eso que hace Argentina, o sea, eso no lo puede, bueno, ni Brasil se ha atrevido a eso siquiera. Entonces, vamos, no justifico que Javier Aguirre elija esa forma ratonil de jugar, pero es que ustedes los mexicanos tienen que entender algo. Han estado viviendo tantas decepciones que Javier ya sabe que la única manera de acercarles a una sonrisa en esta Copa del Mundo es así, jugando de esa manera. No, me encantaría, lo platicábamos precisamente anoche, con línea de cinco, con dos al frente. Yo pensaría Podría en la ser. hormiga y en Quiñones, y con dos jugadores de mucha salida como Brian y con Gil Mora y teniendo los laterales totalmente ofensivos, pero no lo vamos a ver. No lo vamos a ver, aunque yo sigo insistiendo y a ti no te gusta que el juego contra Cheque es un partido de desperdicio. Pero bueno, en fin, pero entendamos eso, México no va a tomar la bandera, no va a salir en un alto riesgo a tratar de exponer lo que Javier Aguirre quiere. No sé si viste la conferencia de prensa. Él dice, esta no es una gran victoria, dice, lo es por el resultado y por lo que nos trae, pero por lo que hicimos en la cancha no lo es, no lo es, fue una victoria y nada más. Qué bueno que lo entienda así. Ahora, ¿qué jugador te puede dar un poco más? Brian Gutiérrez tendrá que darte un poco más, definitivamente. Jorge Sánchez, si lo mantienes, tendrá que darte un poco más. Me imagino que tendrás que platicar en el caso de Quiñones y Raúl Jiménez, que juegan en ligas muy distintas. Quiñones juega donde hay muchas licencias y Raúl Jiménez juega en condiciones como la que le esperó contra Corea, ¿no? El jugador mordiéndote el pescuezo.
Sí, necesitan obviamente tener una mejor versión, pero ayer, Rafa, de la buena noticia, Obed Vargas, ¿no? De pronto yo Obed Sí. ni siquiera lo veía como que en algún momento Javier Aguirre lo pueda considerar y es un chavo que si lo metes, lo demostró ayer con personalidad, intentando, pisando el área, disparando de fuera, o sea, creo que Obed es hoy una buena alternativa y una buena opción para Javier Aguirre, que qué bueno, o sea, en esa línea de volantes donde parece que tenías opciones, pero no tan claras, hoy Brian mejora. Todavía tenemos que ver a Gil Mora. Tienes a Obed Vargas. A ti, bueno, Luis Chávez no te gusta y además Luis Chávez hoy No. eh, no está cerca de su mejor momento, ¿no? Le ha costado el tema de Ah, ¿lo recuperar tuvo? el tema físico. Sí, lo tuvo. Con Pachuca lo tuvo. Ah, bueno, la Liga MX, esto es un mundial. A ver, yo te pregunto, ¿tú crees que Romo repita? Yo no me imagino a Romo repitiendo, ¿eh? Eh, No eh, creo. no, no son circunstancias lo que ofrece Chequia favorables para Luis Romo, pero él también comentaba en la conferencia de prensa, porque le preguntaba a Caro Guillén anoche cuál había sido el secreto del medio tiempo, y yo pues dije, mentadas de madre, que es uno de los recursos muy probables de un entrenador mexicano, especialmente en el caso de Javier Aguirre. Y no, bueno, dice que él habló con Brian, le dijo, no tienes que demostrarme a mí nada, no tienes compromiso con nadie, haz tu chamba, haz lo que sabes. Y sí, vimos un Brian que en el segundo tiempo empezó a hacer bien las cosas y que tuvo que salir ya porque pues estaba totalmente reventado, ¿no? Pero Javier Aguirre sabe manejar todo ese tipo de circunstancias. Ahora, te pregunto a ti, ¿qué prefieres tú como mexicana? ¿Ver a México llegar a octavos de final o que de repente ante Escocia, que es su muy probable rival en la siguiente ronda, salga con la bandera todo lo que dé y diga, vámonos sobre esos escoceses? Yo creo que todo el mundo preferiría, más allá de las críticas, que México avance, aunque sea así, de esta manera, poco lucidora, de hecho, a veces lastimosa. Poco espectacular, ¿no? No sé si lastimosa, pero poco espectacular o poco entretenida, tal vez para el espectador. Rafa, que jueguen como tengan que jugar, acá el bonito feo es subjetivo y que avancen, o sea, ese es el objetivo y es lo que entiende perfectamente Javier Aguirre. Ahora, tampoco esperamos algo muy distinto de Javier, no se espera algo muy distinto de esta selección, pero entiendo que puedas guardar el cero, que por momentos o la gran parte del partido seas conservador, pero los partidos se ganan con goles, ¿no? Y en el tema gol, México tiene que mejorar, porque ayer te hizo el gol Romo, pero tiene que aparecer Raúl, tiene que seguir apareciendo Quiñones, tiene que aparecer Santi, o sea, los jugadores donde recae la responsabilidad del gol, tiene que aparecer, porque los partidos pues, se ganan con goles, aunque sea uno, pero tienen que hacerse presentes. O sea, no todo va a ser México defender, defender, defender. En algún momento del partido se tienen que soltar, adelantan líneas y esos momentos aprovecharlos, ¿no? O sea, no espero a un México ultra ofensivo, pero igual hay que salir a buscarlo. Sí, a ver, hemos hablado que con Guillermo Almada, esta generación, y con el mismo Milito, esta generación, estaríamos viendo una manifestación distinta dentro de la cancha. ¿El resultado cuál sería? ¿Igual de dulce o sería agridulce? No lo sabemos. Pero también Javier Aguirre, insisto en ese refrán que tú no conocías, de que el que con leche se quema, hasta el requesón, el jocoque, o como que usted quiera llamarle, le sopla, ¿no? Ya Javier ya vivió dos etapas de muy duras, en las que en la primera se le condenó por mala decisión en los cambios, en la segunda por mala decisión al seleccionar jugadores. Ahora ya no puede equivocarse, ya no puede equivocarse. Y bueno, esperemos que todo este aprendizaje de verdad lleve a lo que hemos visto de la selección mexicana. A ver, decíamos que a ninguno lo puede reprobar, pero ¿por qué no lo podemos reprobar? O sea, cuando tú no estás de acuerdo en lo que están haciendo en la cancha, entonces repruébalos, Eli. Pero ¿por qué no los repruebas? Porque hicieron bien su chamba, porque Raúl Jiménez fue y peleó, no ganó ninguna, ¿eh? Porque Quiñones fue y peleó, no ganó ninguna.
porque el Piojo Alvarado fue, peleó, protegió, se hizo cargo, prácticamente era la nodriza, la niñera de Jorge Sánchez. Y así podemos ir con todos. El único que correteó, pero no peleó y no recuperó, fue precisamente Luis Romo. Pero bueno, el gol lo pone en una situación aparte. Entonces, hacen bien su chamba y se les elogia, pero resulta que no nos gusta o no les gusta a muchos la forma en la que juega en el terreno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no puedes elogiarlos porque hacen bien su chamba, pero decir, no me gusta que México juegue así. Con Aguirre no hay de otra, pues, o sea, tal vez Rafa Márquez tenga otras ideas, ¿no? No lo sabemos tampoco. Bueno, Rafa, y tampoco había mucho tiempo para hacer eso que tú pedías. O sea, hay que, todos los partidos de México, los amistosos, los rivales que tuvo, unos más fáciles, otros más difíciles, pero el tema el tema ofensivo, el tema de generar, pues a México le cuesta mucho trabajo. Entonces, hay algo que tienes que mejorar, que es el tema ofensivo. Pero si te sale muy bien el tema defensivo, aférrate a ello. A ver, tal vez no le hemos hecho justicia al Piojo Alvarado, porque el Piojo Alvarado, de acuerdo a lo que le ha pedido Javier Aguirre, lo ha hecho muy bien. No podemos Sí, sí, decir, sí. porque tú, y aquí te cansabas de decirlo, es que el Piojo, ¿cómo lo va a llevar Javier? Es que ¿para qué lo lleva Javier? Bueno, Y tú estabas de el acuerdo Piojo conmigo. ha cumplido cabalmente lo que Javier Aguirre le pide. O sea, lo ha hecho bien. No podemos No, ponerle una mala calificación porque lo ha hecho bien. a ver, espérame. Tú coincidías conmigo que lo que hemos visto en los partidos de preparación y con algunos momentos de Chivas, el Piojo no debía haber ido a la Copa del Mundo. Ahora, como a ti te gusta decir, seguramente Javier Aguirre le ve cositas al Piojo que nosotros ahora empezamos a verlas plenamente, porque el jugador va y recupera, porque el jugador te hace cobertura. Insisto, el único, no, el único, yo diría que el primer futbolista mexicano que le puso un tate quieto a un coreano, a pesar de las desventajas físicas, a pesar de que Piojo entrena aventando cuetones y vemos la forma en la que entrenan los coreanos, o sea, haciendo levantamientos en dinámica de 40 libras, dices, esos tipos están locos. Bueno, aún así el Piojito llegó, cargó y lo aventó y lo sacó de la jugada y dijo, y te voy, hay más, para que vengas a recibir. O sea, pero lo del Piojo sí, qué bueno que le funcionó, qué bueno que Javier vio lo que nosotros no veíamos en ningún momento en la selección nacional. Pero pedir ofensivamente, mira, necesitas que juegue Mora y que Mora esté protegido por dos contenciones y que esté Marcel Ruiz en la cancha. Y Marcel no va a estar en la cancha, pues él debe estar ahorita viendo los partidos cómodamente en su rehabilitación y nada más, o sea, y es una lástima, ¿no? No, tranquilícense, mexicanos, dejen que haga su chamba Javier Aguirre, déjenle que lo haga a su manera y después recrimínenle si aparte de jugar así no consigue nada, entonces sí, cáiganles encima, porque, a ver, conformarse con decir es que esta fase de grupos ya se pasó de manera tranquila. Espérense, es que pasar la fase de grupos era una tarea que ya tenía México conseguida sin problemas. La situación era hasta que llegó el Tata Martino, no lo estoy insultando, es que soy tartamudo, el Tata Martino llegó y arruinó todo. Entonces, a ver, pero estaba viendo unas cifras y fíjate que se las debía haber mandado a producción. Si sumas los partidos y los triunfos que tienen selecciones como Inglaterra, como Colombia, como Portugal en Copas del Mundo, pues resulta que no hay un desbalance con respecto a México. Pero ustedes los mexicanos, como lo dijo muy claramente Osorio, ustedes creen que tienen una selección tipo A, pero con jugadores tipo B no se va a hacer una selección tipo A. Y ahí está. A ver si Bueno, les pero entra. también hay un poco doble moral en la afición mexicana, Rafa. Y está bien que hagan lo que quieran. O sea, les En el dicen estadio, hipócritas. no, doble Hipócritas, moral. sí, sí. En No, el pues es lo estadio, en mismo. el estadio abuchean, y luego los ves en diferentes lugares, ¿no? Pero la afición que estuvo en el Ángel, lleno ahí, o sea, como quiera ganaste. Ya después las formas les importa un cacahuate, ¿no? Les vale todo. Es el gané el partido y estoy en la siguiente fase. Por eso, y esto Javier lo entiende, puede haber un poco de presión de que se juegue de manera distinta. Yo no diría mejor porque de acuerdo a lo que quiere Javier lo están haciendo bien. Pero ve a la gente, o sea, está ahí porque A ganaste y ver, porque estás en la siguiente fase.
A ver, es que también, y esto pues, no es nuevo, y no podemos generalizar, pero si hablamos de una mayoría importante, tenemos que ser enfáticos en una situación, Eli. No hay una cultura de análisis o no de análisis, perdón, una cultura de entendimiento del aficionado mexicano. A ver, ayer hubo abucheos cuando se van al descanso, o sea, quiere decir que ya la gente estaba inconforme. ¿Cuántas aficiones en el mundo hubieran hecho eso en una Copa del Mundo? Me parece que ninguna, Eli. Pero ustedes los mexicanos así son. ¿Cómo demonios no? O sea, sienten, cito a Osorio, sienten que tienen una selección A cuando apenas tienen jugadores clase B. Pero es que el aficionado tiene esa indulgencia, ser doble moral, como tú le llamas, o sea, hipócrita, porque al final de cuentas en el estadio es una catarsis, pero la catarsis, lo importante, la vive fuera del estadio. Las imágenes que tenemos por ahí de ESPN en torno al Ángel de la Independencia, prácticamente, aquí sí cabe decirlo, cientos de miles, según los conocedores, estuvieron en todas las arterias que confluyen al Ángel de la Independencia. Pues es fantástico. O sea, te voy a decir algo, hoy salí temprano por el café y estaba sola. O sea, normalmente donde tú esperas, y no vivo en una zona no vivo en zona latina, prácticamente es más asiática, pero sí te encuentras a mucho latino. No, estaba sola y dije, pues, es viernes o me equivoqué de día, o sea, es viernes, normalmente a esta hora ya hay tráfico, hay gente. No, desolado, ni tuve que hacer fila por mi cafecito, imagínate nada más. O sea, creo que este regalo, este momento de éxtasis, de felicidad del mexicano, pues es totalmente necesario y merecido. Y a ver, a ver si tú me ayudas. ¿En qué momento, por culpa de quién, Elizabeth Patiño, porque seguramente en esa multitud, en esa masa, en esa turba que hemos visto que está ahí Bruno reproduciendo para usted, en la que vemos multitudes alrededor del ángel, la situación festiva del mexicano, ¿en qué momento se olvida de esa capacidad de unirse para de repente hacerse pedazos en redes sociales, de repente tomar una postura política, que sabemos que las posturas políticas no llevan a ningún lado en México? ¿En qué momento el mexicano es capaz de divorciarse? ¿En qué momento el mexicano es capaz de convertirse en el lobo del mexicano y que de repente 26 sinvergüenzas en calzoncillos con una pelota te puedan generar esa unión? O sea, ¿cómo algo tan simplón como el fútbol es capaz de generar la unidad entre un pueblo que vive en una crisis de seguridad, en una crisis económica, en una crisis civil, en una crisis además de violencia? Yo no lo entiendo. O sea, viviendo en Los Ángeles lo veo a la distancia. Yo no sé si tú, viviendo entre México, la Ciudad de México y Pachuca, percibes algo distinto. Pero ¿quiénes son culpables de esa fragmentación, de ese divorcio casi, casi canibalesco entre los mexicanos? Cuando vemos lo simple que es como para vivir en paz. O sea, las redes sociales están cargadas de videos que dices, esto es México, esto es México. ¿Cuándo dejó México de ser México y por culpa de quién? Gracias, fútbol. Mira, hasta gracias, mendiga FIFA. Es que, a ver, no solamente es México con los mexicanos, sino México para el mundo, ¿no? O sea, hace ratito platicaba con Mayorga y dice que se conmovió ver la buena onda de los mexicanos, Ya está de lo que pasó viejo. con Colombia Es en que el ya se... Azteca. Bueno, yo no diría eso, pero él se conmovió porque dice, no pensé que el aficionado mexicano estuviera con esa muy buena postura de decir, ok, sí, apoyamos a México, pero venga Colombia, pero venga pero, o sea, siempre están ahí con esa buena intención de apoyar a otros países. Es que, Rafa, tú no sabes, es una escapatoria. Toda Catarsis. la mala situación, catarsis, todo lo que sucede malo en el país en cuanto a economía, en cuanto a tema de seguridad, en cuanto a tema de violencia, empieza un partido de fútbol
todos se ponen la camiseta verde y es un momento donde te olvidas y por eso ahí todos se quieren, todos se llevan bien. Ya después pasa el partido y todos otra vez se odian y hay el hate y hay el repudio y la cero tolerancia, pero el fútbol logra esto y logra esto con los mexicanos, ¿no? Porque a pesar, yo leí algunos que también tal vez no dejan de lado el tema político y social que está pasando y ven así como de cómo se les puede olvidar y de pronto parece que no les interesa lo que está pasando. Es cierto, no es que se te olvide, pero llega un momento donde dices, a ver, esto hay que disfrutarlo. Lo tienes, no lo tienes durante mucho tiempo y además eres sede. Para mí es simplemente un escaparate de catarsis para los mexicanos, ¿no? Y qué bueno que pase, Rafa, porque imagínate todos los días amargado, odiando, con hate, sufriendo. Pues el fútbol es para eso, para disfrutarlo y para unir. Y a final de cuentas, yo creo que Javier Aguirre lo entiende por todos los pasajes que ha vivido. Él mismo comentaba que cómo los jugadores, dice que ya perdió la batalla de los celulares, que antes era multa si los veía siquiera viendo de reojo el clima. Dice ya perdió la batalla de los celulares y ya les permite que lo. Y habla de que los jugadores hacen, ¿cómo te diría? Están pendientes de los medios, o sea, viven a través de los medios lo que no pueden vivir en carne propia, porque seguramente ellos quisieran estar en el Ángel. Y no sé, en algún momento valdría la pena Claro. que buscaran una forma de acercarlos al Ángel con toda la seguridad que debería de haber, que a final de cuentas eso no sería un problema, porque eso sería el tributo, el mejor tributo del jugador mexicano, que no va a ganar nada, o sea, que no va a ser campeón del mundo, pero que por lo menos es capaz de dar estas pequeñas esos pequeños momentos de alegría. Y también no es recoger lo que se dice, pero simplemente es recoger lo que se dice para confirmar lo que uno ya sabe. La única sede auténtica, genuina, donde el fútbol se vive como fútbol, no solamente por lo que ocurre en la cancha, sino por las condiciones de hermandad, solidaridad, convivencia, empatía con el resto de las naciones del mundo, es México. Tú fuiste al partido ayer en el Sofá, me imagino que te maravillaste del Sofá, pero yo no sé si viste, si percibiste o palpaste en el entorno lo que vemos a través de los videos que ocurre en México, ¿no? No, 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 nada que ver. Oye, ok, entendemos que era el partido Bosnia contra Suiza, ¿no? También la forma de vivirlo es distinta, pero es justo lo que platicaba con Bruno después del partido, que ese partido se vació y la gente se fue. O sea, se acabó la celebración, la fiesta, y después afuera ya no veías más fiesta. ¿Sabes quiénes estaban gritando, tomándose fotos? Los mexicanos. Había uno con máscara, otro vestido de árbitro, otros con sombreros de charro, y ellos seguían la fiesta después del partido, pero ni así los de Suiza, ni así los de Bosnia. O sea, realmente, y Rafa, a mí me encantaría, porque pues ahorita estamos en Los Ángeles, pero que aunque sea un poquito de esa pasión, nos tocara en Estados Unidos o le tocara a la gente de Canadá, pero eso no va a pasar, ¿no? O sea, tú sales a las calles y no sientes que se esté viviendo una Copa del Mundo en Estados Unidos. Tú ves a México, no solamente México, ves a Guadalajara y ve cómo estaban las calles, ve cómo estaba la fiesta, o sea, eso no descansa nunca. No, y no te olvides de algo, es decir, el hecho de que Dice y el gobierno de Trump hayan dejado una consolidación de reforzar toda esa cacería migratoria que están llevando a cabo, toda esa forma de proceder tan agresiva, no solamente hacia los latinos, sino prácticamente hacia cualquier tipo de etnia, pues obviamente eso te reprime un poco el acercarte a esas condiciones. Un Bosnia-Suiza lo llevas al Cuauhtémoc de Puebla, ni siquiera al Azteca, ni siquiera. La gente va. ¿Por qué? Porque el mexicano tiene como un principio fundamental el desmadre. Sabe que el desmadre lo saca precisamente de todos los escenarios, le permite aislarse. Y el desmadre siempre le gusta. El desmadre lo convierte en uno de los seres más gregarios del mundo. Entonces,
de esa manera le fascina vivirlo y el fútbol se lo está permitiendo, ¿no? Y te digo, los comentarios que hay de que la mejor sede o la sede ideal de una Copa del Mundo es México. Bueno, ayer me mandó un tipo un comentario por Twitter y me dice, oye, ¿es cierto que la FIFA le quiere quitar los partidos a Estados Unidos y que la final sea en México? No, no, eso no puede pasar. Ya Estados Unidos va a quedar como sede única y entonces vamos a ver cuando empiece a hacerse esa mezcla de tantas nacionalidades, seguramente habrá mucho ambiente. No sabemos hasta dónde llegue, pero pues ves a los noruegos cómo viven el fútbol, es su forma de vivirlo. O sea, no va a haber tanto desorden, tal vez autóctono como el del mexicano, pero también lo van a vivir a su manera. Pero no, no olvídense, o sea, sí que México podría haber sido la mejor sede, sí, pero no lo va a ser. Esto se termina en 2 semanas, bueno, casi 3 semanas y se acabó la fiesta ya, ¿no? Bueno, Rafa, pero a ver, tú has estado en varias copas del mundo. La más reciente, ¿no? Qatar. O sea, se sentía, yo sé que es un solo país, pero se sentía el ambiente mundialista. O sea, tú estabas en la calle y decías, ah, está el mundial, o no tanto. O sea, así como, A ver, Rusia fue muchísimo más intenso que en el caso de Qatar. Y donde ha habido países donde te permiten que duermas en las estaciones de tren, pues se las encontraba las estaciones de tren, pero tapizadas de mexicanos que estaban esperando simplemente que amaneciera para ver si se podían bañar o no se podían bañar, comer lo que fuera y empezar el despapalle, ¿no? Pues esa es la realidad. Así ha sido. A ver, recuerda, la primera Copa del Mundo en la que se manifestó de manera tan abierta fue en el caso del Mundial de Francia 98. Me acuerdo que en aquella vez las cifras oficiales fue la presencia de más de 30,000 mexicanos en los diferentes estadios de Francia. Y lo veías en la tribuna, pues, y lo seguías viendo en la tribuna en el resto de los mundiales. Bueno, sí, y hay gente que empeñaba hasta el perico, que empeñaba hasta el pato Merlín para esas copas del mundo, ¿no? Pero sí es bueno, agradable todo pero esto. Por es que eso, todavía creo que hoy lo empeñan más que nunca. Ayer en el estadio me encontré una familia de mexicanos, eran de un pueblo de Guadalajara, no recuerdo cuál, de Jalisco, perdón. Y dice, a ver, yo ahorro los 4 años para poder estar en cara mundial. Ahorré para estar en el de Qatar, ahorré para estar en el de Rusia, ahorro ahora para estar acá. Y le digo, oye, pero está muy caro. Iba con toda su familia, eran 7 personas. No, bueno, sí, ya empeñamos todo. El chiste es venir y pasarla bien y disfrutar de los partidos. Bueno, es que hay mucha gente que hace eso, ¿no? O sea, no les interesa si va a haber para comer el próximo mes, pero están en la Copa del Mundo. mira, había un tipo, seguramente los tapatíos que nos escuchen lo identifiquen, había un tipo que tenía un negocio de crepas. Crepas saladas, crepas dulces. Era un tipo que él solo preparaba la masa, hacía las crepas, cobraba. Y yo una vez le preguntaba, oye, ¿por qué no contratas a alguien? Me dice, mira, esto es muy simple. Yo ahorro 2 años para ir a Juegos Olímpicos y los siguientes 2 años para ir a la Copa del Mundo. Así es, este es mi ciclo. Si contrato a alguien, a lo mejor ya no puedo ir. Y bueno, no estaba ni casado, vivía solo. El tipo le daba prioridad al anhelo de estar en Juegos Olímpicos y en Copa del Mundo. Entonces, cada quien elige, pues, sus necesidades o sus urgencias emocionales en la vida. Y las crepas muy ricas, pero muy, muy ricas. Pero pues, ya eran crepas Picadilly, estaban primero estaban en Monraz y luego se mudaron a Chapalita. Entonces, pero bueno, en fin. Hay gente que la vive así, hay gente que la vive así. Y qué bueno que Trabajando, preparando. Digo, mira el pato. Es que todos amamos a este pato. sí. La mascota de. Bueno, no es solo la mascota de México, Rafa, es la mascota del mundial, porque a todo el mundo le generó mucha curiosidad ver al patito con la playera, ¿no? Pero sí, esos son los mexicanos. Y los mexicanos, no todos los que viven solo en México, ¿no? Sino también aquí en Estados Unidos.
ahorran los 4 años para poder estar en un mundial y apoyar a la selección mexicana, aunque no sepan ni quién juega, pero ellos quieren estar ahí. Sí, sí, sí. Pasa eso, ¿no? Que de repente no te pueden identificar a un jugador ni decirte en qué equipo juegan. Pero bueno, oye, a propósito, yo no sabía que Edson Álvarez había comenzado en Pachuca. Yo ayer dije que había comenzado en el América y tú no dijiste nada, te quedaste callada. No, pues resulta que los primeros pasos como Ayer ya no juvenil, podía ni hablar. Bueno, no, pero no, sí podías discutir y pelearte y estar ahí de gruñona, pero bueno, en fin, ya dejemos eso. Algo más que tengamos por ahí, porque ya tienes la garganta afectada. Hoy tenemos transmisión, vayan al Toms, se la van a pasar muy bien, además, pues para que le hagan el favor a él y de tomarse la foto con ella, porque todo el mundo se toman más fotos con José del Valle que con él. Imagínese usted nada más cómo está la situación de dramática. Estás Pero bueno. equivocado. Ayer ya no viste todas las fotos que nos pidieron, pero es verdad, Rafa. La verdad no me acordé, no es porque ya no podía la garganta, pero inclusive hay una foto en redes sociales donde está Edson chiquito y estaba en las básicas del Pachuca. Sí, él empezó ahí, es Sí, verdad. sí, Ayer lo pues olvidé, pero a ver, se terminó, su etapa formativa terminó en América. O sea, no es que todo sea de Pachuca, no es como el Chucky o como el Guti o ellos, ¿no? Pero bueno. no, y no sabemos si en Pachuca el entrenador le hubiera dado la oportunidad que la Volpe, recordemos, la Volpe se la jugó con él y Lainez. Dijo, estos dos ya están para primera, venga, vámonos. De una vez, no sabemos si se hubiera pasado en Pachuca. Y no es lo mismo demostrar que estás apto para un reto profesional en el América que en Pachuca. O sea, en Pachuca dices, mira, ese muchachito a lo mejor la pega. En el América ya sabes cómo debes de salir a la cancha, ¿no? Pero bueno, pues vámonos, dejamos aquí esto. El próximo podcast de Vamos. Raza será la previa del el partido contra Chequia y ahí estaremos platicando, pero lo invito de verdad, vaya a ESPN Deportes, YouTube, vaya al enlace que dice en vivo y ahí desde temprano, desde los primeros partidos, empieza ya la revisión post partido y también, bueno, un grupo en Miami, otro grupo en Los Ángeles. Así que esté al pendiente y deje ahí sus opiniones, deje ahí sus comentarios. Ya sabe que de todas maneras son como los Kleenex que uso, para mí son desechables, aunque a él sí la golpean, sí le hacen daño cuando la critican, pero bueno, en fin. Recomendación musical, no traemos Me da hoy igual. nada. Ya voy a. Hoy no traemos. ¿Tú traes algo? A ver, yo me encontré hoy, o sea, fíjate lo que es la ignorancia. De repente aparece el video de una muchacha que yo pensé que era de inteligencia artificial porque es muy guapa, y resulta que es una cantante ecuatoriana y empieza con un ritmo mezcla, ¿cómo te diré? Mariachi rock y con una voz así rasposa como la de Lucha Villa, Lola Beltrán, así, el Chabela Vargas, y dice, ora, y dije, caray. Dije, no, pues déjame ver, porque esta suena bien. No, bueno, resulta que es una cantante de música religiosa, es ecuatoriana, pero la diversidad que tiene en los ritmos y las letras usted podrá decidir si le gustan o no, pero se llama Brenda Nichols. Vaya y búsquela por ahí en Instagram, que es donde puede encontrar algunos de los videos de ella. Pero sí me llamó la atención la voz ronca, así arranca con el hora. Pues dije, pues está haciendo el apócope de ahora. Y no, resulta que no era hora de ahora, sino hora de rezar. Pero está muy sabrosa. De O sea, yo orar. me dejé llevar por las primeras, estrofas. Entonces, No. bueno, vaya, Te dejaste vaya. llevar porque dijiste que está muy guapa y pensaste que era inteligencia No, artificial. Nada que por las primeras estrofas, Rafa. No no, es güera, creas. ya sabes que las güeras no son así como mi debilidad, entonces no fue por eso, pero no, pero lo que pasa es que veo las facciones tan finas y digo, hay otra inteligencia artificial aquí que la ponen a cantar, pero aparentemente no es, no es de trampa de eso, ¿no? Y recomendarles que ya viene la nueva temporada de Ted Lasso. Eli Patiño no ha visto Ted Lasso. Alguien regálele la suscripción a Apple TV para que vea la temporada de Ted Lasso.
No es una serie totalmente futbolera, pero es una serie que aprovecha el fútbol para meterse con diversas sinergias de tipo social, emocional. Muy buena, muy bien hecha además. Ya viene la quinta temporada, así que bueno, para que estén listos. Nos vamos. Nos vamos hasta el martes, porque la gente luego está perdida. Será martes y jueves, ¿no? El día del podcast, Va, la siguiente semana. ah, Así sería. El martes antes del juego de desperdicio de la selección y el jueves después del después del partido de desperdicio que tendrá México. Eso es, aunque a ti no te guste el término de partido de desperdicio ante Chequia. Y no voy a caer en discusiones ya. El partido más importante para México. Hasta el Madre martes, Rafa. Santa. Vámonos, chao.